estructura. Esta es una imagen de la estructura del bronquio y solo para recordarla y que nos sea de utilidad incluso para el siguiente tema que vamos a ver después de esto. Ya viene también el tema de asma. ¿Vea? Esta es la estructura del bronquio. Recordemos, vea, que es la misma estructura de la tráquea y aquí nos permite entender, vea, que cuando hay un proceso inflamatorio, la inflamación pues va a ser hacia adentro, ¿verdad? Y lo que van a producir es obstrucción, ¿verdad? Obstrucción del bronquio, obstrucción traqueal. Y por la presencia de moco, ¿verdad? En este tubo cilíndrico, si hay presencia de moco, puede estar obstruyendo también. Los bronquios tienen varias capas de músculo, dijimos, ¿verdad? Que varias capas de músculo liso abajo del epitelio. El epitelio es columnar pseudoestratificado. Contiene células secretoras que tienen función protectora y de limpieza. Secretoras porque van a estar produciendo o secretando moco, ¿verdad? Y la función de limpieza es eso, a través del moco y a través del movimiento ciliar, ¿verdad? De estas células especiales llamadas células ciliares. Tenemos aparte las células en borde de cepillo y estas células se llaman células sensoras. Esto es muy importante, este tipo de células, porque este tipo de células, ¿verdad? Van a ser aquellas que van a llevar cierta información y, por ejemplo, cuando tenemos un paciente con hiperreactividad bronquial, nos dice aquí son sensoras, entonces está percibiendo que está ingresando algún alergeno, algún agente irritante, ¿verdad? O algún virus incluso, ¿verdad? Que está produciendo proceso inflamatorio y que eso puede desencadenar la hiperreactividad bronquial. Tenemos niños que decimos, ¿verdad? Su diagnóstico es hiperreactividad bronquial. Entonces, aquí puede estar dando esa fisiología o esa fisiopatología o patofisiología, como dicen en inglés, ¿verdad? Patofisiología. Entonces, a través de esas células en borde de cepillo, esas células sensoras. Tenemos también células neuroendocrinas que van a producir serotonina, calcitonina y otros. Y aquí un tanto para entender, por ejemplo, cómo funcionan los broncodilatadores, ¿verdad? Cómo van a actuar, ¿verdad? Esas sustancias. Y tenemos células de presencia de células plasmáticas, de inmunoglobulina E y células linfoides. Todo esto, ¿verdad? Tenemos, esto sería anatomía, eh, embriología, ¿verdad? Vamos, embriología, fisiología y además la inmunología de los bronquios, ¿verdad? Bien, los alvéolos decíamos que son unidades que están adosadas entre sí y que van a formar el parénquima pulmonar, ¿verdad? Como a manera de racimos de uvas se van uniendo, se van reclutando, se van formando, ¿verdad? Adosando hasta que forman el parénquima pulmonar, ¿verdad? Como si metieras en una bolsa, ¿verdad? Racimos de uvas y se van apretando, ¿verdad? Lo único que estos van teniendo un tronco común, que son los bronquios, ¿verdad? Y se van uniendo a formar otro, ¿verdad? Pero ese es el árbol como tal, lo entendemos. 97% de la superficie alveolar sabemos que son neumocitos tipo 1 y que van a estar relacionados con la función respiratoria y el resto, ¿verdad? Son los neumocitos 2 que son los que van a producir el factor surfactante. Tenemos además unas células ahí, ¿verdad? Muy importantes que son los macrófagos, ¿verdad? Que están patrullando la zona y que en el momento que detectan algún agente extraño, ya sea biológico, químico, todo eso, ¿verdad? Van a tratar de eliminarlo, ¿verdad? Lo fagocitan y lo eliminan. Son también parte de nuestra protección. Si hablamos de fisiología, hablamos de ventilación pulmonar y en ventilación pulmonar decimos que es un proceso por el cual se movilizan los gases del medio ambiente hacia el pulmón y viceversa, ¿verdad? Eso es la ventilación pulmonar. Básicamente lo que decimos la entrada y salida de aire. Interviene la bomba respiratoria y la bomba respiratoria es lo que está compuesto por los músculos y la caja torácica. Y tiene propiedades mecánicas como elasticidad, ¿verdad? Los pulmones son elásticos, se pueden estirar, por así decirlo, ¿verdad? Si hablamos de eso, dentro de esa ventilación pulmonar, hablamos de volúmenes y hablamos de eso, lo vieron en fisiología, ¿verdad? Hablar de un volumen corriente, de un volumen de residual, ¿verdad? Cuando sacas todo el aire, ¿verdad? ¿Qué volumen? El volumen corriente es el que mueve, es el que entra y sale, ¿verdad? Tienes un volumen residual, hablamos de volúmenes. Hablamos de otra capacidad que es la distensibilidad, ¿verdad? La capacidad de distenderse. Si te decimos mete el aire, ¿verdad? Los pulmones se van a eso, a dilatar, a distender para permitir esa entrada de aire.
Y hablamos de flujos, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos, lo entendemos cuando hablamos, por ejemplo, en ventilación mecánica, que hablamos los flujos, ¿verdad? Y hablamos del PIP, del PEP y todo eso, ¿verdad? Los flujos, flujo inspiratorio, ¿verdad? ¿Cuánto metes? El flujo expiratorio, ¿cuánto sacas? ¿Verdad? Ahí podemos medirlo, por ejemplo, en la espirometría, tú puedes estar midiendo eso, ¿verdad? El flujo expiratorio, ¿no? Entonces, vemos eso, ¿verdad? Los flujos y la resistencia pulmonar, ¿verdad? Son algunas características que están involucradas y que algunos padecimientos van a afectar alguno de estos momentos y por eso, ¿verdad? Vamos a tener problemas respiratorios. Bueno, nuestro tema decía ahí, ¿verdad? ¿Cómo vamos a valorar nuestra dificultad respiratoria? Bueno, acá nos dice, ¿verdad? ¿Cuál es la definición? ¿Verdad? La definición de la insuficiencia respiratoria nos dice que es la capacidad, la disminución en la capacidad para llevar a cabo esa función respiratoria. Sí, disminución en la capacidad. Cuando un paciente llega a urgencias, ¿verdad? La mamá te dice, pues lo traigo porque le cuesta respirar. Sí, le cuesta respirar. ¿Verdad? No te dice, hay 3 dificultades respiratorias y hay un Silverman de 3, ¿verdad? Pues sería ya algo muy extraordinario que nos pase eso. Nos dice, traigo porque no puede respirar. O a veces te dicen, ¿verdad? Se ahoga. Y te dicen, es que se ahoga. Tiene mucho moquito y se ahoga, ¿verdad? O tiene mucha flema y hasta se ahoga con sus flemas. A veces podemos tener aquí diferentes conceptos de lo que es ahogamiento, ¿verdad? Ahogamiento también lo relacionamos con atragantamiento. En este caso, el ahogamiento nos dicen se ahoga. ¿Por qué? Porque le falta el aire, porque tiene exceso de secreciones y eso está haciendo que le falte el aire. Muy bien. Vamos a considerar también algo sobre los problemas anatómicos o las situaciones, las consideraciones anatómicas. Aquí vamos a ver la diferencia de la anatomía. Hemos mencionado algunos datos entre el niño y el adulto, entre el niño, el menor, el lactante y el adolescente, por ejemplo, o ya el adulto. Características como son la vía aérea, ¿verdad? Hablamos de otitis, se mencionó, por ejemplo, la característica de la trompa de Eustaquio. Aquí vamos a hablar de lo que es la cavidad oral, ¿verdad? La cavidad bucal, las narinas como están, la presencia del cartílago cricoides, ¿verdad? Que en el niño está menos rígido y menos desarrollado, sin embargo en el adulto ese cartílago cricoides está bien desarrollado. La tráquea es más estrecha en los niños y más amplia en los adultos. ¿Verdad? De ahí que decíamos, por ejemplo, el niño con traqueitis, ¿verdad? Cómo se complica fácilmente. Esta es una lámina donde nos está marcando la mecánica respiratoria como tal, ¿verdad? Nos está mostrando unos pulmones sanos, nos está mostrando ahí la exhalación, ¿verdad? Podemos entenderlo como entrada o salida de aire, ¿verdad? Según como lo queramos ver, pero nos están marcando ahí esos datos, ¿verdad? Entonces esto sería como normal. Entonces nuestro tema dice insuficiencia respiratoria. Entonces vamos a ver qué sería nuestra insuficiencia respiratoria. Y tenemos esta, ¿verdad? Se dice cuando el pulmón, ¿verdad? No mantiene el intercambio de gases normales entre los alveolos y la sangre, ¿verdad? Puede esto incrementar la presión parcial de oxígeno de CO2 y disminuir la presión parcial de oxígeno. Dicho de otra manera, va a haber hipoxemia con hipercapnia, ¿verdad? Hipoxemia con hipercapnia. Las causas van a ser, es aquí como un tanto lógico de entender. Si dices tiene problema respiratorio, es que estás pensando, pues le cuesta respirar, ¿no? Es como un tanto lógico, ¿no? Tiene problema respiratorio. Si te dices tiene problema digestivo, ¿en qué piensas? ¿En dolor abdominal? Piensas en una patología abdominal o gastrointestinal, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que considerar alguna alternativa. Por ejemplo, hablamos de vómito y vómito lo relacionas
más directamente a problema gástrico, ¿no? Intolerancia gástrica, transgresión alimentaria, sobrealimentación, intoxicación, reflujo, etcétera. Vas a tener. Si yo te digo la palabra vómito, estás pensando en un problema de ese tipo, un problema digestivo. Sin embargo, en vómito puede tener una etiología central, ¿no? A nivel neurológico, ¿no? Y está vomitando, ¿por qué? Por un tumor, por un traumatismo craneoencefálico, ¿no? O meningitis también, ¿no? Una meningitis. Entonces dices vómito, no siempre es digestivo, ¿no? Puede tener otra entidad respiratoria. Los niños con bronquiolitis, por ejemplo, acuden porque está vomitando. ¿Y qué vomita? Flemas, ¿no? Entonces aquí también cuando hablamos de respiratorio, no nos quedemos con la idea de que respiratorio igual a pulmones. Vea, puede ser de origen no pulmonar y es lo que quiero llegar en esta clase de hoy. Bueno, aquí dice causas de origen respiratorio y nos dice, ¿verdad? De origen respiratorio, el distrés respiratorio del recién nacido, ya lo vimos, ¿verdad? Distrés respiratorio. 1 y 2, la bronquiolitis, las crisis asmáticas, que vamos a ver ya el asma, la laringotraqueitis, la neumonía, ¿sí? El neumotórax, que también vimos algunas imágenes de neumotórax y las vimos como complicación en este caso de ventilación mecánica. Pero puede haber un neumotórax traumático, ¿no? ¿Sí? Hablamos de cuerpo extraño, ¿sí? Presencia de origen respiratorio. Los pulmones están sanos, ¿verdad? Todo esto, pero hay un cuerpo extraño. Entonces, esa puede ser la causa, ¿no? Problema respiratorio, porque pues en los niños, ¿verdad? La aspiración de algún cuerpo, ¿verdad? Puede ser algo de origen alimentario, vegetal, ¿no? Pasó con una niña que el origen estaba comiendo manzana, ¿ya? Se le fue un trozo, ¿ya? Y estaba con dificultad respiratoria, venía con estridor, sibilancias y el ronquido, ¿verdad? Pero era ¿por qué? Por obstrucción por un trozo de manzana. ¿Ya? Fue algo curioso porque ya después de varias horas le vino un acceso de tos y la nebulizamos y tal vez la nebulizada hidrató la manzana. Ella presentó acceso de tos y expulsó la manzana, ¿no? Cuando ya estaba para endoscopía al día siguiente, vean, la noche le vino el acceso de tos y expulsó. Pues ellos muy encantados porque el medicamento que le puse había hecho que le expulsara. O sea, realmente solamente la había nebulizado porque traía el problema respiratorio. Al día siguiente le iban a hacer la endoscopía, ¿verdad? Pero le iban a mandar a Puebla para endoscopía. Entonces, pues de entrada en la noche, ¿qué se le hacía? Entonces, dije, vamos a disminuir. Entonces, ¿verdad? Dije, pues, ¿qué le puedo hacer? Esto está ahí obstruido. Entonces, si le pongo un broncodilatador, me va a abrir la vía aérea, puede disminuir, que se quede sentada para que pueda estar ahí, ¿verdad? Le ponemos la nebulización y entonces se broncodilata, ¿verdad? Está pues por ahí flotando el trozo de manzana y con el acceso de todos lo expulsó, ¿verdad? Bueno, obstrucción por cuerpo extraño, pero pueden ser cuerpos extraños como vegetales, ¿no? Semillas, cacahuate, semilla de girasol, semilla de calabaza, hueso de tamarindo, el hueso de mandarina, no es bien frecuente. Entonces por ahí puede ser algún cuerpo extraño. ¿Verdad? Esas son causas de origen respiratorio, entonces estamos ahí. El traumatismo torácico, que puede ser por ejemplo, un accidente automovilístico, un accidente, o sea, atropellamiento, cosas así, ¿no? Entonces, por ahí va. Sí, todo es origen respiratorio. Entonces, problema respiratorio de origen respiratorio. Ahora vamos a ver, dice causas de origen no respiratorio. Causa de origen no respiratorio, aquí nos está hablando de sepsis, por ejemplo, ¿sí? Ya hemos hablado de sepsis. Y teníamos ahí en las causas de sepsis neonatal, ¿verdad? Hablamos de que pueden poner datos de dificultad respiratoria, ¿sí? Pueden tener datos de dificultad respiratoria, y datos de apnea, por ejemplo, pero la apnea no es de origen respiratorio, ¿verdad? Estamos teniendo que es secundario a la sepsis. Aquí hablamos del traumatismo cráneoencefálico y en este traumatismo cráneoencefálico estamos considerando también que puede tener problemas respiratorios, ¿verdad? Que puede llegar incluso a presentar, por ejemplo, polipnea, puede estar presentando dificultad respiratoria y puede presentarse incluso el paro respiratorio, ¿no? Muchos pacientes con TCE van a requerir apoyo ventilatorio, ¿verdad? Se les coloca el ventilador por el riesgo, de hacer un paro y a veces por
que requieren sedación para disminuir el edema cerebral, ¿sí? Entonces estamos manejando vía aérea, pero en realidad el problema no es vía aérea, el problema va a ser neurológico o a nivel central. En el caso de intoxicaciones, otra causa de origen no respiratorio. Las intoxicaciones, por ejemplo, vamos a hablar de algunos medicamentos, por ejemplo, que te producen, pueden presentarte problemas respiratorios, ¿verdad? Algunos medicamentos, algunas sustancias, ¿verdad? Como que producen depresión respiratoria, ¿verdad? Insuficiencia respiratoria y llegas a la depresión respiratoria, ¿verdad? Y esto va a ser secundario, por ejemplo, a barbitúricos, ¿sí? Depresores, ¿verdad? Como anestésicos, depresores del sistema nervioso. Hemos visto, por ejemplo, muchos anuncios, ¿no? De que dicen, murió por una sobredosis, ¿no? Una sobredosis de narcóticos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la sobredosis a que lo llevó a una insuficiencia respiratoria, a una sedación profunda, insuficiencia respiratoria y muerte por insuficiencia respiratoria. Tenemos, ¿qué otros datos de intoxicación? Los raticidas, por ejemplo, ¿no? Raticidas también te pueden producir depresión respiratoria. Ahí tenemos, ¿sí? Ahora, fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad metabólica detectable, ¿se acuerdan? En el tamiz metabólico, y que puede producirnos secreciones, hipersecreción bronquial, ¿verdad? Y esto nos da, obviamente, problemas respiratorios. Incluso hay que hacer diagnóstico diferencial en los casos de niños con asma, ¿verdad? Para ver si no tienen una fibrosis quística, ¿verdad? Es detectable por tamiz neonatal. Entonces, ahí, y nos da problemas respiratorios, ¿verdad? Por la cantidad de secreciones, ¿verdad? Luego tenemos la polineuritis, ¿verdad? Problemas de origen central que también nos van a dar problemas respiratorios, ¿verdad? Hasta una depresión respiratoria. Entonces, se dan cuenta, ¿verdad? Así como cuando dijimos vómito, ¿verdad? No es origen digestivo siempre. Inicialmente, ahí podemos pensar como primera instancia, obviamente, el problema digestivo, pero no quedarnos con eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a tener que puede tener otros orígenes. Aquí entonces el problema respiratorio lo vamos a entender como problema respiratorio de origen respiratorio o problema respiratorio de origen no respiratorio, ¿sí? Por eso me interesa este tema, porque no nos quedamos, porque si te digo problema respiratorio, tú me puedes decir de qué edad, ¿no? Entonces puedes pensar en bronquiolitis, en neumonía, todo eso, ¿no? Pero vamos a pensar en esto, en lo no respiratorio. Si estás en un servicio de urgencias, te llega el paciente con problema respiratorio, pues empieza a buscar, ¿verdad? Antecedentes, ¿cómo estaba? El niño estaba bien antes de esto, ¿sí? ¿Cómo empezó? Empezó súbito y tiene dificultad respiratoria. Primera opción que yo pensaría sería cuerpo extraño, ¿no? Es que el niño viene con dificultad respiratoria, pero él estaba bien, ¿verdad? Y empezó de momento, estaba jugando y empezó con dificultad respiratoria, ¿ok? Puede ser cuerpo extraño, ¿ya? Cuerpo extraño, puede ser. Muy bien. De acuerdo, ahora estaba con dificultad respiratoria, no encontramos, pues viene con que no puede respirar, pero lo estoy viendo como medio dormido, ¿verdad? Estaba por ahí. Pues, ¿qué vamos a pensar? Intoxicaciones, oiga, algún medicamento, está tomando algún medicamento, tiene a la mano algún medicamento, ¿sí? Tal vez tiene el hermanito con algún anticonvulsivante o cosas así, ¿no? Y el niño encontró el frasco y se lo tomó. Entonces empezamos a ver como causas de intoxicación o lo picó una abeja, ¿no? Por ejemplo. Las hormigas, ¿no? O sea, tuve un caso por ahí de un paciente que llegó con intoxicación por piquete de hormigas, ¿no? Y traía dificultad respiratoria con broncoespasmo, ¿verdad? Entonces, un caso muy chistoso, por así decirlo, ¿verdad? Porque llega ahí y entonces creen que solamente es por dolor y por berrinche, ¿verdad? Dicen, ¿por qué está haciendo berrinche, ¿verdad? Porque lo regañaron que lo picó la hormiga y ¿verdad? Por andar jugando por ahí, ¿verdad? Y entonces lo regañan y todo y consideran que era eso. Y en realidad dije, tiene broncoespasmo y está muy mal, se puede morir, ¿no? ¿Cómo? Si nada más lo picó la hormiga, precisamente una sola hormiga puede ser que te muera si es una intoxicación, ¿no? Entonces ya van buscando, ¿me explico? Entonces, problema respiratorio tienes que empezar a ver cómo empezó, o sea, una explicación rápida. Mientras tanto, obviamente, inicias manejo, ¿no? Pero vas haciendo un interrogatorio rápido. ¿Cómo estaba? ¿Cómo empezó? ¿Estaba bien, previamente sano? Sí, no, ¿verdad? ¿Se cayó? ¿Tomó algo? ¿Tenía algún medicamento a la mano? ¿Algún animal? ¿Estuvieron en el campo ahí? ¿Algún animal que lo haya picado? ¿Abejas, hormigas, algo que le haya picado? ¿Alguna infección, fiebre anteriormente? ¿Verdad? De 24 a 48 horas para acá que haya sufrido alguna caída,
¿Sí? ¿Me explico? Entonces tenemos que tener como amplio nuestro horizonte. ¿Ok? Bueno, y tenemos una clasificación de estos problemas respiratorios. Nos dice que tenemos insuficiencia respiratoria con pulmones sanos. ¿Sí? Problemas respiratorios con problemas sanos. Ahí dice, por ejemplo, anestésicos, ya lo vimos, ¿verdad? Depresión por medicamentos. Tenemos anestésicos, tenemos drogas, ya vimos, por ejemplo, los barbitúricos, no sé, drogas recreativas, ¿no? Un exceso de drogas y decimos murió por una sobredosis, ¿no? O está, ¿verdad? Grave por una sobredosis. Uh-huh. Tenemos, nuevamente menciono los traumatismos, la encefalitis, el síndrome de Guillain-Barré y las malformaciones congénitas. Es el caso de la imagen que ahí les presento. Aparentemente, ustedes lo ven, se ve normal, ¿no? Parece normal, sin embargo, no está normal. Es un tórax pequeño, ¿verdad? Y este pequeño tenía unas malformaciones torácicas, ¿verdad? Que le hacían restricción y eso le condicionaba la dificultad respiratoria. Entonces, los pulmones en sí estaban bien. Vea qué era lo que estaba mal, el tórax, ¿verdad? La caja torácica. ¿Sí? Ahí vamos bien. Ahí nos queda claro este concepto. Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué sí. Luego nos dice insuficiencia respiratoria con pulmones alterados. Presentan trastornos en la relación ventilación-perfusión, por ejemplo, algunas enfermedades crónicas. Pregunta obligada, ¿qué enfermedad crónica te da restricción en ventilación-perfusión? ¿Solo una? Ah, A ver, escucho una nada más. ¿sería la fibrosis quística? Fibrosis pulmonar, perdón. Fibrosis pulmonar, ajá. ¿Y la fibrosis pulmonar qué nos da o qué nos puede dar? Insuficiencia respiratoria. Uh-huh. Otro nombre que podemos tener ahí, otra situación. EPOC. EPOC, ¿verdad? Por ejemplo, un asma te puede llevar a fibrosis, la fibrosis te puede dar EPOC, ¿verdad? Siendo una de las etiologías, ¿verdad? Pero hablamos de EPOC, ¿verdad? Es una enfermedad donde está alterada, están alterados los pulmones, sí, la arquitectura pulmonar está alterada, entonces eso es lo que está dando dificultad respiratoria. Entonces, este segundo grupo decimos que es insuficiencia respiratoria con pulmones alterados, ¿verdad? EPOC, ¿dónde está el problema? Pues en pulmones, ¿no? Muy bien. El tercer grupo nos habla de insuficiencia respiratoria parcial con pulmones alterados. Parcial, la otra era total, aquí parcial. Hay hipoxemia con hipercapnia. Está mal escrito hipercapnia. Antes de que me digan, por ejemplo, estos pulmones alterados. En el caso de bronquiolitis, asma, neumonías, atelectasia y cardiopatías de flujo pulmonar aumentado. Acuérdense que las cardiopatías nos pueden confundir un poco, ¿verdad? Y podemos estar pensando que es un cuadro de bronquiolitis, incluso vimos bronquiolitis de repetición y cosas así, y que en realidad estemos hablando de un proceso cardiológico en lugar de respiratorio, ¿sí? Entonces, este es el tercer grupo. Van a ser 4 grupos, ¿ok? Llevamos de insuficiencia parcial con pulmones alterados. Y nos vamos al cuarto grupo que nos dice insuficiencia respiratoria parcial con aumento de líquido. Pues está muy claro, ¿verdad? El síndrome respiratorio progresivo del adulto y el edema pulmonar. Presencia de líquido en los pulmones, pues es edema pulmonar, ¿verdad? El edema, ¿sí? Y eso tiene ya ciertas características, ¿verdad? De la insuficiencia respiratoria. Muy bien, ¿va quedando claro? Sí, doctora. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones? Dentro de las manifestaciones
vamos a tener polipnea. Polipnea, ¿qué quiere decir? Si digo polipnea, Frecuencia respiratoria aumentada. frecuencia respiratoria aumentada, ¿no? Aumento en el número de respiraciones, ¿verdad? O muchas respiraciones. Eso sería nuestra polipnea. Luego nos dice que presentan cianosis. Eso pues ya estamos viendo que hay alteración en el intercambio de gases, ¿verdad? Y que puede estar, decíamos, ¿verdad? Con la definición que puede haber hipoxia con hipercapnia, pues es obvio que ahí entonces estamos entendiendo, ¿verdad? La presencia de cianosis. Luego nos dan datos ahí de dificultad respiratoria, que ya los hemos mencionado muchas veces y que son los datos del Silberman, ¿verdad? Que nos habla, por ejemplo, de tiraje intercostal, retracción sifoidea, ¿verdad? Disociación toracoabdominal. Luego nos pone, bueno, el quejido, ¿sí? Esos son datos que ya hemos visto, todos los datos del Silberman. Luego nos ponen aquí la presencia de apnea, ¿sí? La apnea, que es el cese de la respiración, que puede ser, por ejemplo, en los casos de sepsis, en los casos de TCE, ¿no? En los prematuros, una presencia de apnea. La taquicardia, ¿verdad? Un problema respiratorio por sí mismo te puede dar, ¿verdad? Cuando ya hay insuficiencia respiratoria te puede llevar a taquicardia. Por ejemplo, creo que sí les mencioné de un caso de la niña con traqueitis, ¿verdad? Un caso, no recuerdo si se los puse como ejemplo a ustedes cuando vimos este club, ¿verdad? Una pacientita que me pidieron la valoración, ¿verdad? Ya la encontré con insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Y que tenía ya el Forbes, el Tausin, ¿verdad? Hasta el máximo, ¿verdad? Yo decía un Silberman de 8 para no ponerle 10, ¿no? Entonces, un Silberman terrible, ¿verdad? Ahí ya toda disociación, toda tiraje, retracción, quejido, aleteo, ¿verdad? Polimnea, taquicardia, ¿verdad? Diaforesis, ya diaforesis exagerada, ¿no? Entonces era realmente así, con mucho esfuerzo respiratorio y ya estaba incluso, ¿verdad? Con este problema neurológico. Ella estaba en qué estado, decimos, estuporoso, ¿no? Entonces estaba muy, muy mal, ¿verdad? Dije, esta niña ya necesita ventilación mecánica, ¿no? Entonces en este caso tenía una taquicardia. ¿Por qué fue la taquicardia? Por el problema respiratorio, ¿verdad? Aparte que podemos darle taquicardia por el broncodilatador a dosis altas, ¿no? Y que luego ya no te responde al broncodilatador por usarlo a dosis altas, ¿no? Bien, y la euforia, ¿verdad? Los niños están como llorando, irritables, ¿verdad? Porque por la necesidad de aire. Entonces están todos ahí, ¿verdad? Llorosos, irritables, inquietos, no se tranquilizan con nada, ¿verdad? A eso se refiere euforia. No es como que estén sonriendo y jaja, todo está muy bien, no, ¿verdad? Están inquietos, están, ¿verdad? Pidiendo, ¿no? Esa inquietud, ese llanto que le dicen es que nomás llora, no sé ni lo que quiere, pues aire es lo que le hace falta, ¿no? Y de ahí se va al otro extremo. En el otro extremo tenemos bradicardia, tenemos hipotensión, tenemos estado de shock y finalmente el paro respiratorio. Bueno, ¿cómo lo evaluamos? Hemos visto algunas escalas de evaluación y decimos, por ejemplo, el Silberman, el Taussig, el Forbes, el Downs, ¿verdad? Hay otras escalas de valoración. Hay una escala que se llama CEGIR y el CEGIR te da parámetros clínicos y parámetros gasométricos, ¿verdad? De esa manera puedes interpretar la insuficiencia respiratoria. Esas tablitas recuerden que todas las tienen que tener en su carpeta. El diagnóstico, como todo, siempre insistimos en que el diagnóstico va a ser clínico, ¿verdad? Clínico en base a antecedentes. Ya les comentaba ahorita, ¿verdad? Más o menos cuál debe ser nuestro abordaje si nos está llegando el paciente a urgencias, cómo vamos a pensar rápido, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Por qué le cuesta respirar? El niño estaba bien, ¿verdad? Y empezó súbitamente, pues bueno, ya tengo opción, puedo pensar en cuerpo extraño, ¿verdad? El niño empezó con un cuadro respiratorio previo, ¿no? Entonces, bueno, puede ser algún proceso infeccioso, ¿sí? Como es la característica. Entonces ya voy pensando en qué problema, ¿verdad? Estoy haciendo diagnóstico clínico. El diagnóstico radiológico, ¿verdad? Recuerden que es importante, sobre todo, pues, para hacer diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Uno corrobora nuestro diagnóstico y la otra, pues, hacer diagnósticos diferenciales. Y tenemos el diagnóstico también, o el auxiliar, por el punto de vista gasométrico, ¿verdad? En el cual vamos a poder, de acuerdo a tu gasometría, vas a poder determinar el grado de hipoxia o de hipercapnia que tiene tu paciente. Entonces, son las tres formas
cómo vamos a hacer el diagnóstico, ¿verdad? Clínico, radiológico y gasométrico. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Estamos hablando de insuficiencia respiratoria. Entonces, el tratamiento como tal es ayudar a mantener la respiración, ¿sí? Ayudar a mantener. ¿Cuál sería ahí? Bueno, posicionar, o sea, no sé qué le pasa, pero por lo pronto, ¿qué hago? ¿Le cuesta respirar? Pues lo posiciono, ¿verdad? Lo posiciono, le coloco a lo mejor el semifowler, un Rossier, ¿verdad? O un Fowler completo, dependiendo cómo esté mi paciente, ¿sí? Y le pongo oxígeno. El oxígeno que puede ser por puntas nasales, el oxígeno puede ser por casco cefálico, como es este caso de este paciente que está en la imagen, ¿verdad? Casco cefálico, por CPAP, si es un niño pequeño, o bueno, en los adultos se pone el BiPAP, ¿verdad? CPAP o el BiPAP, y podemos tener ahí, también la intubación, ¿verdad? La intubación es el siguiente punto. Ok. Y con esta, para finalizar, pónganle texto a la imagen. En el caso de insuficiencia respiratoria, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Agarrar al toro por los cuernos. Perfecto, perfecto. Te podría decir tienes un punto más, pero no, pero nada más. Perfecto, ¿verdad? Eso es una frase coloquial, ¿verdad? Algo que usamos, frases comunes que usamos, ¿no? El, esas frases comunes. ¿Y qué quiere decir? Que pues tomar las cosas como son, ¿verdad? Entonces acá el problema viene respiratorio. Trae problema respiratorio. Primer punto, veo si es respiratorio o no. ¿Qué origen es, verdad? Entonces ya estoy viendo qué tipo de origen. Si es respiratorio o no es respiratorio. Eso es agarrarlo. Y el otro niño, uno está agarrando el toro con los cuernos. ¿Y el otro qué está haciendo? ¿El chiquito qué hace ahí? ¿Le está picando su ojo al toro? ¿Está Entonces, agarrando su...? ¿qué dirías? Mucho ojo, ¿no? Mucho ojo. ¿Es respiratorio o no es respiratorio? O sea, éntrale. ¿Qué vas a hacer? Agarrar el toro por los cuernos. ¿Qué estoy tratando de decir? Éntrale, atiéndelo. Tiene problema respiratorio, no puede respirar, pues a lo que vas. O sea, en lugar de hacer una historia clínica súper completa y empezar a tomar datos y que si comió o no comió, cosas así que a veces van uno a lo muy protocolario y muy absurdo, empiézale, dale asistencia ventilatoria, lo que está necesitando según sus condiciones. Y ahora sí, ¿verdad? Entonces ya le estás dando su asistencia ventilatoria. Bueno, vamos a ver, échale ojo. No, échale ojo, ¿qué es lo que tiene, verdad? ¿Respiratorio o no respiratorio? ¿Qué está? ¿Por dónde me voy? ¿Ya? ¿De acuerdo? Y pues nada más. Aquí les presento un caso de insuficiencia respiratoria. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿De qué tipo? Clínico. Diagnóstico clínico. ¿Y qué le está pasando al niño? Está siendo asfixiado por su hermano. Exactamente. Tiene un problema respiratorio importante, ¿verdad? Porque ¿qué le está causando? Pues el hermano, ¿no? Bueno, muy bien. Espérenme, todavía no se salgan. Vamos a ver, ¿de cuántos es el grupo? ¿Cuántos están en lista del grupo? 37, creo, doctor. Más. A ver, esperen, no vayan a salir todavía. Todavía nos falta la actividad. Espérenme tantito. A ver, no se salgan. Como tarea, les comenté, ¿verdad? Las guías el lunes tenemos el examen, ¿sí? Hasta neumonías. Y el martes vemos asma. Entonces, para el martes todos tenemos que tener nuestras guías GINA, pero ojalá las puedan leer un poco, ¿verdad? Para que podamos entendernos, o por lo menos ojeen las que dice la GINA, ¿verdad? Para que nos vayamos un poquito rápido. Muy bien. Aquí, de acuerdo a esto, tengo
en el chat. Estamos en el chat 27 personas. Por lo tanto, son 26 alumnos. Sí, vamos a hacer una repartición aquí. Mi clase me dice que son 41 alumnos. La clase es de 41 y tengo 26. ¿Verdad? Es apenas el 60%. Entonces, para los que estaban en el chat, si se siguen uniendo, ya no, porque ya los tengo registrados. Solamente los que tengo aquí ya capturados, porque me captura la asistencia, tienen una participación. ¿Verdad? Tienen una participación. Ya se capturó la asistencia. En el momento que le dije, espérenme, capturé la asistencia y entonces tienen una participación. Recuerden que llevamos 2 participaciones. Entonces, con esta para ustedes es su tercera participación. Entonces, les va a aparecer un puntito ahí nada más. ¿De acuerdo? Entonces, es la tercera. Bueno, pues con esto terminamos. El lunes nos vemos en el examen. Disculpe, doctora, ¿cómo dijo que se llamaban las guías? Gina, con G, Gina. Gracias. Así, lo escribes como Gina. Guías Gina de asma. Hay que buscar la más reciente. Sí, gracias. Lo voy a publicar de todas maneras, ¿ok? Claro, doctor. Ya se fue. Bye, bye.